¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Bienvenidos a este episodio de las charlas con Luis Guillermo Hernández, a quien por supuesto le doy nuestro más cordial abrazo, saludo, felicitación y deseos, por supuesto, de mucho, mucho éxito en los próximos periplos. Mi querido Luis Guillermo, ¿cómo estás? Jesús, un gusto saludarte a ti, también saludar a tu audiencia. Como siempre, un placer para mí platicar contigo. No, hombre, el honrado soy yo, querido. Y en una semana pues bastante movida, sobre todo lo que son los temas legislativos. Vimos una Suprema Corte de Justicia, un poder judicial que comienza a fragmentarse, a fracturarse, con un Consejo de la Judicatura que finalmente decide entregar las famosas listas para que comience la insaculación ya este 12 de octubre, si no mal recuerdo, el día sábado que inició, y que a final de cuentas pues generaron molestia entre los abogados, entre los jueces que dijeron están traicionándonos. Una reforma judicial que la presidenta Sheinbaum ha dicho no la para nadie y más vale el mensaje es acepten que ya está esta reforma judicial, que ya es una realidad. ¿Para qué caen en ciertos comportamientos que no nos están llevando más que a una posible crisis institucional? Y en medio, esta reunión, querido, que se da entre Adán Augusto, Rosa Isela Rodríguez, bueno, Norma Piña, Rosa Isela no estuvo públicamente en la misma, pero fue Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña y por supuesto Norma Piña, que tanta polémica también generó. Y cada postre, dice Adán Augusto, pues que él y Rosa Isela estuvieron ahí operando políticamente para que el Consejo de la Judicatura pues cediera en esta discusión. ¿Cómo ves todos estos asuntos de la reforma judicial, oye? Ahora que ya tenemos muchísima más información y detalle de cómo se fue, pues, fraguando políticamente todo este asunto monumental, asunto de la reforma constitucional en materia judicial, en materia del Poder Judicial, me queda absolutamente claro que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un trabajo políticamente quirúrgico, mi querido Jesús, atando prácticamente todos los cabos que pudieran haber en torno del asunto, desplegando todas sus artes políticas de negociación, incluso de presión, de convencimiento, de captación y cooptación, como le quieran llamar, de esfuerzos, de alianzas, para aterrizar lo que era necesario aterrizar desde el gobierno del presidente López Obrador. Que el último bastión de la oposición no se quedara en aquellas manos. Y ahora que sabemos también cómo ha sido esta negociación, este tejido a veces fino, a veces no tanto, para llevar a cabo la reforma, me queda también muy claro cómo será el tono y cómo será la forma de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una forma de gobernar absolutamente cuidadosa de todos los detalles, de todos los elementos y de todas las aristas, desplegando a su gente, obligándola, orillándola, conminándola a realizar todas las actividades que sean necesarias para conseguir el objetivo y minando a sus oposiciones, a sus adversarios. El golpazo anímico principalmente, pero sobre todo jurídico, que le dio el Consejo de la Judicatura a la presidenta de la Corte, a Norma Piña, fue prácticamente mortal, porque cierra el último escollo, salva la última frontera de esta reforma que Norma Piña, sus 7 enanos y las oligarquías que tienen detrás se empeñaban en hacernos creer que no iba a prosperar. Hoy sabemos, hoy sabemos que ya no hay vuelta atrás, que el fin de semana se ha definido en el Senado de la República la primera camada
de juzgados de distrito que serán sometidos a renovación a través del voto popular y que el Poder Judicial se va a transformar, se va a reestructurar, sí o sí. Y eso me parece, para empezar el sexenio, mi querido Jesús, tomando en cuenta que estamos a 15 días de que empezó el sexenio, me parece de una fuerza y de un poderío político estratégico sin precedentes. Sí, totalmente, porque como tú bien dices, la forma en cómo se ha estado negociando una reforma que parecía ya totalmente negociada, te da cuenta de cómo es esta personalidad quirúrgica de Sheinbaum. No es una estridencia la que va por delante, no es una actitud frontal, digámoslo de esa manera, sino que es una negociación pausada, sin prisas, ¿no? En donde fíjate que hay un punto que yo siempre he destacado, querido amigo. Cuando me decían, por ejemplo, de los riesgos del autoritarismo en el caso de Morena, yo les mencionaba, Sheinbaum no puede querer más poder porque ya tiene el poder. Es decir, tienes el legislativo y tienes el ejecutivo, tienes congresos estatales, tienes gobernadores, es decir, ya tienes el poder político como tal. Entonces no requieres más poder para aplicar lo que tú quieras. Discúlpame, para aplicar lo que tú quieras aplicar. Ya lo tienes. Entonces, ahora va a ser el estilo de ejercer el poder, como decía el maestro Cosío Villegas, el personal estilo de gobernar, el estilo personal de gobernar. Y desde un principio tú ves eso en Sheinbaum, es decir, una persona que dice, la reforma no se va a parar, a lo mejor no estoy informada de la reunión de Noroña y Adán Augusto, pero la reforma va. Es decir, aunque hubieran llegado lo que hubieran llegado, la reforma va. Dos, no estoy de acuerdo con el veto por parte de los legisladores que impusieron en esta reforma, va para atrás. Es decir, no cae en ese tipo de cuestiones que uno pudiera pensar, ¿no? Que pudieran ser proclives de ciertos políticos y eso te da cuenta de esa manera de actuar, de esa manera de pensar. Y hay un detalle más que a mí me ha llamado mucho la atención en esto que mencionamos. Los mensajes muchas veces políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se reúnen Noroña, Dan Augusto, Norma Piña y dice Noroña, nosotros estamos diciendo que más allá de las diferencias debe haber un diálogo como tal. Y te pones a pensar y dices, bueno, ese mensaje en sí ni siquiera es para el público nacional, vamos a llamarlo así, es para el internacional, es para tratar de desactivar incluso este mensaje de Norma Piña y de la gente que la apoya, de que el gobierno de Morena es autoritario, que está arrasando y avasallando las instituciones, para decir, bueno, nosotros, a pesar de tener una hegemonía, a pesar de tener una mayoría que la podemos aplicar, no la vamos a utilizar más que como nuestra última herramienta, no en un Exacto. momento dado. Entonces, mientras queremos hacer las cosas dialogando, platicando con ustedes. Y sí creo que sería buenísimo tener una oposición que realmente te permitiera dialogar, que realmente te permitiera debatir, que realmente te permitiera aportar algo. Pero caray, cuando tienes una oposición que solamente sale a gritar, que solamente sale a decir tontería y media, que solamente sale a ofender al que está de presidente del Senado, a decirle bellaco a Ferán Noroña, pues sinceramente te quedas pensando y dices, con esa oposición, ¿qué vas a dialogar, maestro? Con esa oposición, ¿qué acuerdos vas a alcanzar? Y esto va también para Norma Piña. No sé cuál sea tu impresión de Norma Piña, pero para mí, mucha gente me ha dicho, es que tú la juzgas mucho sin ser política. Perdón, los jueces para mí hacen política, los ministros y magistrados hacen política. Y ella se metió a la política cuando empezó, desde que se asumió como la figura del movimiento de Claudio X González. Ha sido muy torpe políticamente Norma Piña y ha sido muy mediocre como lideresa en un momento en que el Poder Judicial requería gente pensante para entender que la reforma era un hecho y que a partir de ahí había que negociar, ¿no? Coincido plenamente contigo, una presidenta de la Corte empequeñecida por su propia incapacidad y sobre todo por su propia soberbia. Supuso que quienes están detrás de ella y estuvieron detrás de su nombramiento como presidenta de la Corte serían eternos y que ese apoyo le sería suficiente para confrontarse, como lo hizo en el sexenio pasado, con la nueva presidenta, sin darse cuenta de que había perdido absolutamente todos los pilares que sostenían su presencia adversarial en este gobierno y que había perdido todos los puntos de apoyo que le hubiesen permitido mantenerse
en la misma dinámica. Una estupidez mayúscula fue haber sacado a los trabajadores del Poder Judicial a las calles. Eso fue el más garrafal error que haya podido cometer una presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se quedó desnudo el Poder Judicial al comprobarse que no tiene pueblo detrás que le apoye, al darnos cuenta de que están solos porque son corruptos, porque son indolentes y porque han sido un poder completamente al margen del pueblo de México. Pero además, Norma Piña intentó jugar en el terreno que se supone que domina mejor, el terreno jurídico, el terreno constitucional, con despropósitos que rayan en el delirio jurídico. A convertir a la Corte en una suerte de analistas contrarios al bien y a la propia Constitución. Ha sido de una surdez completa y total, mi querido Jesús. Y hoy, cuando estamos prácticamente ya con la renovación estructural del Poder Judicial en marcha, lo único que le queda a Norma Piña y a sus 7 enanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es capitular y solicitar la venia para retirarse dignamente. Ya no veo ninguna otra posibilidad para ellos. Fíjate que eso también te lo quería preguntar, ¿qué tan útiles ya son, ¿no? En esta discusión, por ejemplo, estos personajes, un Luis María Aguilar que sale a presumir que no hay corrupción en el Poder Judicial, dices, ¿qué tan disociado estás de la realidad, maestro? ¿Qué tan lejano estás ya del día a día? ¿No? ¿Qué tan lejano estás de las demandas ciudadanas? Un Jacobo Pérez Dayán, perdón, Alberto Pérez Dayán, que está comprobado sus vínculos litigantes con organizaciones de Claudio X González, un personaje tan particular como ahí se me fue el nombre ahorita de Potisek, ahorita se me fue, de Javier Potisek, otro, Lainez. Lainez Potisek, otro personaje que defienda a ultranza el statu quo, y ni hablar de gente como la propia Margarita de los Ríos Farjat, que quedó comprobado que andaba contratando a Lourdes Mendoza de publirelacionista, y Ah, González Alcántara, que es capaz de recibir muchas propuestas que él éticamente tendría que rechazarlas. Es decir, estamos hablando de un grupo de ministros que decidió hacer política abiertamente, que perdió en el terreno político, que hoy por hoy no tiene en realidad asideros jurídicos para poder contrarrestar una reforma, y que lejos de poder mejorar la imagen que se tenía de ellos, pues la han ido pudriendo todavía más. Entonces, es ahí donde uno se pregunta, ¿para qué sirven ya? Cuando tú pierdes la confianza en un juez, pues ya no te sirve. Entonces, tantita dignidad de parte de estas personas para decir, ¿saben qué? Vamos a presentar la renuncia, a tal fecha nos vamos y se acabó, porque hoy por hoy me parece que cada uno de ellos, como bien los define, son enanos que representan lo peor de un poder judicial, que si había dudas de que tenía que reformarse, pues me parece que está cada día más claro que así es, aunque sea en un principio desde un aspecto político y de ahí para abajo, porque a final de cuentas, pues todo es política, va. y además no lograron imponer nunca ninguna narrativa que pudiese ayudarles, Ujú. que pudiese públicamente serles redituable, porque la realidad, pues la conocemos todos, prácticamente todos los ciudadanos de este país tenemos un ejemplo, una anécdota del trato de la corrupción, de la dilación, del entorpecimiento, de el viacrucis que significa atravesar un proceso judicial. No hay nadie en este país que pueda hablar algo bueno de nuestro poder judicial. Y me parece que además no midieron, y esto es algo que me parece también muy de una torpeza elemental, no midieron las capacidades de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Creyeron de verdad el discurso de ciertos
comentaristas de los medios, que la hacían ver como una suerte de marioneta de López Obrador y nunca se preocuparon por realmente identificar el tipo de gobernante que sería la doctora Claudia Sheinbaum. Y mientras ellos estaban en la grilla política, mientras ellos estaban en la grilla mediática y mientras ellos estaban tratando de armar un tinglado jurídico con cartas de naipes, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, estaba estructurando una reforma blindada en todos sus flancos y prácticamente sistematizando el paso a paso de su aprobación, de su discusión, de su votación, de su promulgación y de su puesta en marcha. No me queda hoy ya ninguna duda, mi querido Jesús, de que la presidenta de la República tiene perfectamente claro el día a día de la reforma judicial, la más importante del inicio de su gobierno. Y me da la impresión de que ninguna en la corte, ni en ni en las esferas judiciales de la élite a las que son próximos estos siete enanos y Norma Piña, que se estaban enfrentando a una mujer absolutamente estructurada en términos políticos y muy diferente del gobierno y de la forma de gobernar de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Y creo que ahí está el epicentro de su derrumbe definitivo, histórico y sin precedentes. Oye, y en este marco, fíjate que uno de los puntos de la reforma judicial, por ejemplo, también tiene mucho que ver con esta soberanía que desde un principio hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde él dijo es separar el poder judicial del poder económico en un momento dado y seguir luchando por tener esa soberanía como país, rescatarla de los diferentes poderes fácticos que a través de los últimos años han erosionado completamente el Estado de Derecho. Y en ese marco pienso también en esta reforma energética, querido Luis, una reforma que recupera un porcentaje importante. No es todo, algunos dicen se quedaron cortos, incluso si hacemos la comparación con Alemania o con Francia, pero a final de cuentas tienes ya el más del 50% del control como tal, lo cual te da una ventaja y te da una posición dominante, que era lo que se requería en realidad en un escenario como el que se estuvo enfrentando durante los últimos años y sobre todo para darle la vuelta a la tuerca de esa reforma de Enrique Peña Nieto que literal, si se hubiera mantenido, pues yo creo que para 2030 ya hubieran alcanzado la iniciativa privada prácticamente el 85-90% de la distribución, producción de energía eléctrica, sin importarles si la gente pudiera pagarla o no. A final de cuentas, ellos estarían ganando muchísimo dinero, aprovechando incluso la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y demás. Esta lucha por la soberanía un distintivo de estas reformas, querido, y tal vez por ahí también la molestia por parte de estos sectores de la oligarquía que se sienten de una u otra manera, ¿no? Afectados, dañados, porque se dan cuenta que pierden ese control. Mira, me sorprendió mucho, más que el reenvío de la iniciativa que pues, echó abajo a la propia Corte, la reforma energética que promulgó o que intentó promulgar el gobierno del presidente López Obrador. Me sorprendió la celeridad con la que se logró su aprobación prácticamente en una semana. Y la destreza de la propia presidencia de la República para posicionar de inmediato el tema como hecho consumado. Estamos hablando en términos muy llanos, así muy de interpretación muy llana, de una renacionalización del sector energético, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y también de la empresa Litiomex. Estamos hablando de la rectoría, de la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos. Y estamos hablando
de la reconversión en términos porcentuales de esta industria a favor del Estado mexicano, a favor del pueblo, definitivamente asentado ya en la Constitución. Pero también estamos hablando de que este gobierno va a sentar las bases de cómo va a ser esa relación con el sector privado interesado en la industria energética y de que ese control que ya va a tener constitucionalmente a partir de que se pueda promulgar, yo calculo que máximo una semana ocurrirá, el control que va a ejercer uno reconstruyendo la Comisión Federal de Electricidad hasta volverla otra vez la principal empresa eléctrica del país y de América Latina. Y dos, tratando de que Pemex logre salvar el escollo propio de una empresa que fue prácticamente abandonada durante los últimos años, para convertirla otra vez en la catapulta energética y hacer la transición dentro de Pemex, lo ha dicho la doctora, para las energías limpias. Y me parece, en ese sentido, mi querido Jesús, que la política de la presidenta se va a convertir en en el símbolo de su gobierno y en el símbolo de la transformación que propone su gobierno. Porque ahí la he visto en estos días, ha puesto el énfasis y ha puesto con muy especial significación el dedo en torno de sus intereses como gobernante. Rescatar las industrias energéticas nacionales, llevarlas a una nueva dimensión y mantener a raya a la iniciativa privada para que no intenten pasarse de listas en este nuevo esquema. Entonces, yo sí, la verdad es que yo sí veo con mucho asombro que en 15 días Claudia Sheinbaum, la presidenta, pues mira, con las manitas así, ¿no? En Claro. el escritorio, todo lo que da. Mira, nada más, no sé si pasó de largo porque mucha gente no lo comentó el fin de semana, pero el hecho de que mantuviera a raya al embajador de Estados Unidos y y le dictara una nueva agenda. A ver, si quieres hablar de energía, el canal no es que le llames al secretario de Energía, el canal es que le llames al canciller y que todo lo hagas a través de, oye, ¿qué gobernante había puesto esos límites a un embajador de Estados Unidos? Jamás, jamás. Entonces, estamos hablando, creo yo, mi querido Jesús, de una nueva forma de gobernar, de una mujer que tiene todos los hilos en una semana del poder y que los está moviendo en todos los sentidos. Sí, esto último que señalas, amigo, es brutal. O sea, bueno, no quise utilizar la palabra brutal de manera irresponsable, sino en realidad de Tremendo, ¿no? tremendo. O sea, porque aparte el tono en que lo dice, es lo que te digo. Sí, O sea, la forma en cómo lo maneja, al decir todos nos llevamos muy bien con todos, ya se quitó la pausa a las relaciones, y la verdad de las cosas es que, ¿cómo se llama? Pues con el gobernador estamos bien, solamente que ya tenemos otra forma de trabajo, ¿no? Él, pues le tiene que hablar al canciller para cualquier cosa y ya no estar hablando a todos los secretarios. Como efectivamente coincido plenamente contigo, creo abiertamente que Sheinbaum está marcando un estilo de gobierno muy particular, muy interesante y muy activo. Hoy por hoy a mí la veo muy activa, la veo muy en su papel. El viaje que registró el viernes a Acapulco metiéndose a las colonias de las personas afectadas. Es decir, la veo muy comprometida con los cambios que se tienen que hacer. Tú y yo lo comentamos en algún momento. ¿Qué tanto esta hegemonía popular que tiene Morena, ¿no? Que se traduce en un convencimiento hacia la población, qué tanto te puede llevar al riesgo de quedarte corto en algún momento? Y sin embargo, parece que Sheinbaum entiende ese mensaje y dice, corta no me voy a quedar. O sea, de aquí al 2027 tengo que sacar todo. ¿Por qué? Porque después ya no sabemos qué va a pasar. Pero exacto, tengo 3 años para sacarlo y para ejercerlo, porque no solamente es sacar las reformas, sino empezar a ejercer esas reformas como tales. Entonces me parece que va muy encaminada en ese punto. Ahorita que mencionabas el tema de los hilos,
¿Qué te pareció a ti este hecho de que no se le informara de la reunión con Norma Piña? Yo te soy honesto, perdón que utilice la palabra yo y el que vaya con el yo responda yo mismo, pero, pero a lo que voy es, a mí me pareció un error de comunicación, no sé si coincides conmigo, si no, no hay problema. Este, un error de comunicación de Fernando Noroña y de Adán Augusto que para mí es inaceptable que haya una segunda vez. O sea, ahora lo puedes entender, pero una segunda vez ya no es aceptable. No es para minimizarlo tampoco, porque estamos hablando de que la principal fortaleza de Morena es la política en este momento frente a un poder fáctico que tiene la economía y la violencia de su lado. Entonces necesitas una coordinación plena para poder operar adecuadamente. Es cierto, como dicen, bueno, Rosicel estaba informada, pero no está informada la presidenta, como ella bien lo dijo. Entonces sí me parece que no pueden haber esos errores de comunicación y menos en un momento en el cual ellos saben que cualquier grietita, cualquier ahí resquicio, por ahí se van a tratar de meter de una u otra manera y en gran medida, por supuesto, aprovechando lo que muchas veces les reditúa a los empresarios, fracturar a las clases políticas a través de la vanidad incluso. Entonces, a mí me parece, no sé qué opinas, querido amigo, que fue uno de esos errores que no se puede volver a cometer, porque digo, en el caso de Ana Augusto y de Fernando Noroña, porque en el caso de Monreal y de Nacho Mier, yo sinceramente ya no meto las manos al fuego por ninguno de esos dos compadres, oye, ¿no? Coincido contigo, qué aburrido, pero la verdad es que sí coincido contigo. Eh, Coincido contigo en esta interpretación. Me parece que aquí hay un error verdaderamente sustancial y peligroso. No estamos hablando, lo he dicho en otros espacios, no estamos hablando de la supeditación del poder legislativo al Bueno, poder ejecutivo. No estamos hablando de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le pida permiso a la presidenta de la República, a la autora Claudia Sheinbaum, para reunirse o para no reunirse con quien se le pegue la gana. No estamos hablando ni siquiera de que tenga que pedirle instrucciones o de que tenga que compartirle su agenda. Estamos hablando de algo mucho más importante en términos macros, la comunicación entre los eslabones más importantes del movimiento de transformación. El Senado de la República es fundamental para el proyecto de nación que plantea la 4T. Y por ello, el presidente del Senado debe estar perfectamente consciente de que sus agendas particulares, sus agendas individuales, sus agendas personales, no caben en la lógica inmediata de en estos momentos. Porque está de por medio, lo que tú dijiste perfectamente claro, el 2027. Todo lo que tenga que ocurrir tiene que ocurrir de aquí a diciembre de 2026, a enero, febrero de 2027, antes de la elección intermedia, porque cualquier escenario puede complicar la segunda etapa del gobierno si no se tiene la mayoría calificada. Y siempre ocurre, es natural que ocurra la pérdida de espacios en el Congreso. Es prácticamente esperable que así ocurra. Por eso, el presidente del Senado debe tener perfectamente claro que cada paso que dé debe ser conocido por la presidenta de la República y por el equipo de la Cuarta Transformación. Porque estamos juntos, van juntos a una lucha que no es menor, ¿eh? O sea, no es menor, es mantener el gobierno, mantener el ritmo y mantener el rumbo. Y este sí. tipo de errores que son verdaderamente, bueno, podemos incluso colocarlo en el esquema de la curva de aprendizaje, de ir conociéndose mutuamente cómo se procesa, cómo se gobierna, pero, como bien dices, no puede repetirse. Un gobierno sin comunicación interna es un gobierno a merced de todas las fuerzas, y que son un chorro, muchísimas, que lo afrentan. Totalmente, mi querido amigo. Ahí tiene usted, amigo, amiga de la audiencia, las charlas con Luis Guillermo Hernández. Yo, como siempre, quiero agradecerte de verdad
este tiempo, querido Luis Guillermo, que me permites escucharte y aprender de ti y desearte un gran éxito ahora que vas del otro lado del mundo y pues mantener, por supuesto, estos espacios que de verdad enriquecen a esta comunidad, querido. Pues estaremos fuera unos días, pero por supuesto nos escuchamos aquí pronto y en mi espacio, la Sexta W, en mi canal de YouTube que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Intentaré seguir transmitiendo. Voy a ver si me encuentro por ahí a Calderón y a todos esos truanes que andan huyendo por el otro lado del charco, mi querido Jesús. A ver qué tanta suerte nos sopla en estos días. Gracias, querido, y gracias a usted por vernos. Ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.